Listo. Entonces, una vez tenemos calculado nuestro producto cruz, pues lo siguiente será poder determinar cuánto es la intensidad de campo magnético. Así que si nosotros encontramos que hay un delta de H definido como I de L cruz R, que es lo que acabamos de encontrar, ρ I de Z en la dirección a sub phi, dividido entre 4pi multiplicado por ρ al cuadrado más el z cuadrado elevado a la 3 medios, ¿cierto? Y si teníamos que, de la ecuación original, nosotros teníamos una parte que iba de menos infinito a 0 y otra parte que iba de 0 a infinito, y si nos dimos cuenta que el producto cruz es el mismo, pues podemos hacer una ecuación que va entre menos infinito e infinito. Miren, menos infinito la que hace parte a la de H1 y más infinito la que hace parte de la de H2. Y sabemos que la integral calculada en un espacio unido por sus límites puede ser la suma de las integrales. Así que esto evaluado entre menos infinito e infinito. Ojo, menos infinito e infinito, ¿qué variable? Z, porque Z es la que estamos integrando. De modo tal que caracterizamos y decimos que el campo magnético H es la integral a un lado y al otro. Como esto es un vector, sería la integral, en este caso es una integral de línea, bueno, de línea no, una integral de una sola variable, ρ por I por dz en la dirección a sub phi, dividido entre 4pi por ρ cuadrado más z cuadrado elevado a la 3. Si eso es cierto, pues lo único que nos queda a nosotros es resolver automáticamente o inmediatamente esa integral. ¿Qué particularidades tiene esa integral? Pues primero, hay valores que son constantes, ¿no? Es decir, que saquemos los valores constantes de la integral y resolvamos lo que en realidad nos interesa. ¿Qué valores son constantes de la integral? Entonces, primero, estamos integrando con respecto a z, así que lo demás es constante. Vamos a sacar a ρ, vamos a sacar a i, vamos a sacar el 4pi, y nos encontramos con que esto es la integral de z sobre ρ cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 medios en la dirección a su fin. Hay que tener una particularidad aquí, ¿no? Y es que al tener lógicamente, un sistema cilíndrico, pues una variable no depende de la otra, así que a su fin le podemos sacar de la integral, dejarlo después, dejarlo antes, sigue siendo una constante para la integral. Y a lo único que nos reducimos es a integral esa dirección z entre menos infinito y el infinito. Ustedes recordarán que esta integral ya la hicimos. Esta integral la hicimos nosotros en el cálculo del campo eléctrico de una línea infinita de carga. Sin embargo, vamos a recordar cómo se hacía esa integral. Entonces, la integral de una variable de z, perdón, verificamos esto, de un dz dividido entre ρ cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios, utiliza una sustitución trigonométrica. ¿Por qué razón? Porque lo que queremos es sacar de la raíz ese valor. Y esa sustitución trigonométrica, como está sumando, ustedes recordarán que la única forma es tangente cuadrado más 1 igual a secante. Entonces, si yo quiero llegar a ese valor, pues yo lo que tengo que hacer es que z sea igual a ρ tangente de u, de modo tal que dz se va a convertir, ¿cierto?, en ρ secante cuadrado de u por du, para hacer la sustitución. Y además, hay algunas particularidades acá, y es que ρ cuadrado más z cuadrado, que es lo que está abajo, solamente ahí adentro, va a ser igual a ρ cuadrado más ρ cuadrado tangente cuadrado de u, que a su vez se va a convertir en ρ cuadrado, factor común de 1 más tangente cuadrado de u, que por identidades trigonométricas sabemos que es ρ cuadrado secante al cuadrado de u. ¿Listo? Es decir, todo esto vale ρ cuadrado secante cuadrado de u, así que cuando utilizamos nuestra sustitución trigonométrica, inmediatamente llegamos a que arriba de z es ρ secante cuadrado de u por du dividido
entre rho cuadrado más z cuadrado era rho cuadrado secante al cuadrado de u elevado a la 3 medios. Esto, como no tenemos en cuenta la dirección de momento, pues nosotros vamos a trabajar directamente con el análisis de que este se va con este. ¿Bien? Todo está elevado al cuadrado y lo sacamos. Así que esto se me convierte en la integral, ¿cierto? De rho secante al cuadrado de u dividido entre rho a la 3, no lo olviden, secante a la 3 de u y todo por du. Hacen una ligera simplificación y les queda este rho con este, me queda al cuadrado, este secante al cuadrado con este secante al cubo, y me queda inmediatamente que esto es fuera de la integral 1 sobre rho al cuadrado, la integral de 1 sobre secante de u por du. Recuerden la secante, ¿no? La secante es 1 sobre coseno, así que esta integral se convierte en la integral, ¿cierto? 1 sobre rho al cuadrado, integral de coseno de u por du. Y es fácil encontrar que la integral de coseno de u es seno de u. Así que esto es seno de u. Esto, como nosotros recordamos de acá, u es igual a tangente a la menos 1 de z sobre rho, simplemente haciendo el despeje directo, pues ustedes encuentran que esto es 1 sobre rho al cuadrado por el seno de la tangente a la menos 1 de z sobre rho. Recuerden una cosa, ¿no? Esto obliga a utilizar funciones trigonométricas inversas, donde, voy a colocar por aquí, este triangulito. Ustedes siempre que tengan una función trigonométrica inversa, lo que hacen es colocar el triángulo. Saben que esto es un ángulo. Este ángulo es tangente a la menos 1 de z sobre rho. Así que la tangente de la tangente a la menos 1, que sería su valor recíproco, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. De modo tal que este vale rho cuadrado más z cuadrado en raíz. Y le sacan el seno de este ángulo. O sea que esto me da 1 sobre rho al cuadrado por el seno de ese triángulo. Y el seno de ese triángulo, ¿cierto? Es z dividido entre raíz cuadrada de rho al cuadrado más z cuadrado. O z cuadrado más rho al cuadrado, lo medio. Esto integrado entre menos infinito e infinito. ¿Cuál valor? Z. Entonces, ¿qué hacemos para resolver ese límite? Dividimos sobre la mayor potencia, z, z, z. Lógicamente, cuando está entre las raíces z cuadrado. De los que están ahí, este me da 1, este me da 0. Cualquier valor dividido entre infinito me da 0. Y me da que el límite es 1. Entonces, para cuando vale infinito me da 1 sobre rho al cuadrado. Cuando vale infinito, entonces será 1 arriba, 1 abajo, 1 positivo. Menos infinito, me va a dar menos 1 arriba y 1 abajo. Así que me da menos 1. Teniendo como resultado 2 sobre rho al cuadrado. Si eso es cierto, pues nosotros vamos a reemplazar ahora directamente nuestro resultado. Entonces teníamos que el campo magnético era rho i sobre 4pi. Entonces el campo magnético de una línea infinita de corriente me va a dar rho i sobre 4pi. Multiplicado por el resultado de la integral, que es 2 sobre rho al cuadrado. ¿En qué dirección? A sub phi, porque solamente resolvimos la integral. Si eso es cierto, pues ya hemos llegado al resultado. Solamente debemos simplificar este valor con este valor, este valor con este valor. Y me queda que es la corriente que va a través de esa línea dividido entre 2 pi rho en la dirección a sub phi. La dirección la conocíamos. Lo que no conocíamos era su magnitud. Y más su magnitud está especificada
en función del radio y la lejanía del radio. Nuevamente, mostramos una particularidad. En una partícula puntual, el campo magnético dependía de su distancia al cuadrado. En una línea, depende de su distancia a la 1. Y es de suponer que en una superficie de una lámina metálica, pues va a depender de su, no va a depender de su distancia, entre comillas. Ahora definamos qué es infinito. Es importante que definamos qué es infinito. Una línea se puede definir de longitud infinita, recuerden que aquí estamos trabajando con una longitud infinita, esto cuando su longitud es mucho mayor que sus otras dimensiones, por ejemplo, que su radio ρ. ¿Cuál ρ? Este es el ρ interno del conductor, por ejemplo, un cable cualquiera. En un cable coaxial, nosotros siempre compramos, en un cable cualquiera, siempre compramos como mínimo 1 metro y su radio es súper pequeño. Y este ρ, longitud mucho mayor, siempre se asume como por lo menos 10 veces. Esto, su radio interno. Tenido en cuenta que este cable que nosotros tenemos, este es el ρ interno, y esta es la longitud. Eso es muy común, así que esto aplica para nosotros, sobre todo ustedes cuando utilizan sus cables en los protoboards, utilizan los cables de conexión a la alimentación de los electrodomésticos, televisores, lavadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y deberíamos conocer automáticamente el campo magnético. Unidades, amperios, siempre debería darle unidades en amperios por metro. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien, si no existen dudas, pues nuestro siguiente paso es seguir complicando el ejercicio. ¿Y cómo lo complicaríamos? Pues supongan que nosotros pudiésemos tener una longitud finita. La longitud finita la pudiésemos caracterizar y encontrar directamente del resultado anterior. Por ejemplo, si ustedes observan el resultado anterior, nosotros lo conocíamos hasta antes de poder encontrar el valor de ρ o antes de evaluar el valor de ρ. Es decir, esta última parte en amarillo no la tendríamos en cuenta. Si nosotros hacemos eso estrictamente hablando y tomamos una longitud finita, pudiésemos llegar a lo siguiente. Supongan que nosotros tenemos una longitud finita. Bien, esta es una línea de longitud finita, la voy a colocar vertical para no provocar ningún problema. Y vamos a colocar un punto. El punto que queremos medir es este. Está acá. ¿Bien? Lo primero que debemos encontrar en particularidad es cuál es la distancia de arriba al punto, ¿cierto? Que llamamos vector R1. Y cuál es la distancia de abajo al punto, que llamábamos R2. Si eso es cierto, ustedes observan que ya no, los vectores ya no son tan iguales, ya no los puedo tomar como la suma directa, sino que al revés tengo que resolver la ecuación, tengo que resolver la integral para dos límites diferentes. La pregunta es, ¿cuál es el cero? Porque la integraba entre menos infinito y cero, y entre cero y el infinito. Es decir, debo encontrar el centro de el valor de la línea infinita. Si en lugar de encontrar ese centro, porque yo pudiese tener estos tres casos, miren, la línea acá, el punto abajo, la línea acá, el punto arriba, la línea acá y el punto entre los dos. Entonces, si en lugar de encontrar ese punto, ¿cierto? Yo lo que busco es proyectar una línea que me permita decir, ah, bueno, pues esto es muy sencillo. Encontremos en función de su distancia, más bien, cuál es la distancia o la altura al punto donde arranca la corriente y cuál es la distancia al punto donde finaliza la corriente. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, la integral de acá a acá menos la integral de acá al punto. Eso lo caracterizamos en un resultado en donde voy a tomar directamente lo que ya encontramos. Entonces, nosotros encontramos que el campo eléctrico debería ser exactamente igual a ρ por I o I ρ sobre 4pi multiplicado por 1 sobre ρ al cuadrado. De una vez simplifiquemos aquí esto. I sobre 4pi ρ. El resultado que debería dar de la simplificación. ¿De dónde es esa simplificación? De acá, cuando yo cojo el ρ sobre ρ al cuadrado, que eso es fijo, independiente de cuánto me dé, este fue el resultado de la integral 2. Así que voy a reemplazar el resultado de la integral aquí, pero el resultado integral de la general es z dividido entre ρ al cuadrado
más z al cuadrado elevado a la 1/2. Ese es el resultado de la integral. Y aquí nos aparecen unos límites. ¿Cuáles límites van a aparecer acá? Pues va a aparecer el límite de la longitud. Voy a colocar aquí la línea. En el caso más particular, mírenlo, voy a colocar aquí el punto. Y suponemos que este punto sea nuestro punto de arranque. Si aquí está A y aquí está B, dependiente de cuál sea, pues la integral debería ser entre z igual a A hasta z igual a B. Nosotros pudiésemos descomponer esto en I sobre 4π, ¿cierto? Multiplicado por el resultado de la integral. Voy a colocar aquí la integral como solamente un paréntesis para no poder repetir, no tener que escribir todo esto. Bueno, sería bueno que lo escribiera. Sobre, o por z, sobre ρ al cuadrado más z al cuadrado, elevado a la 1/2, evaluado entre 0 y b, más i sobre 4π por la integral de z sobre ρ al cuadrado más z al cuadrado, elevado a la 1/2, entre a y 0. Es decir, si yo supongo que existe un punto entre los dos, o que incluso esté por debajo, y lo pudiese calcular, pues yo podría encontrar directamente dividido eso en dos cosas. E incluso el punto puede estar por debajo, mírenlo, entre A y 0, y luego me devuelvo entre 0 y B, y resto los dos. Vale. Si eso existe, pues yo puedo inmediatamente sacar dos triángulos rectángulos. Observen. Es un triángulo desde donde finaliza la corriente, ¿cierto? Mírenlo. Y un triángulo desde donde inicia la corriente. Por favor, no olvidar lo que acabo de decir, donde inicia la corriente y donde finaliza la corriente. ¿Cuánto vale la altura? Pues la altura es z. ¿Cuánto vale la longitud? Rho, para ambos casos. ¿Listo? No importa cuál sea. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Rho al cuadrado más z al cuadrado. Que en términos generales me dice, si aparece el cateto opuesto y si aparece la hipotenusa, pues esto pudiese ser caracterizado como I dividido entre 4π para una línea finita, y no tener que aprenderme todo este resultado, sino definir unos ángulos. Observen los ángulos. ¿Cuáles ángulos? Los ángulos que habría entre el punto y entre el punto donde quiero medir el campo magnético, el arranque de la corriente, el punto donde quiero hallar el campo magnético y el final de la corriente. Para mi caso, a este lo vamos a llamar, por la misma nomenclatura del libro, alfa 1, y a este, que va a aparecer en verde, ojo, porque es el ángulo completo, ¿no? Lo vamos a llamar alfa 2. ¿Listo? Ojo, es el ángulo completo. Y me quedaría que para ese caso, en esos ángulos y en ese orden, como coloqué los ángulos, aquí hay un triángulo rectángulo, así que este me quedaría, el primero, que sería B, seno de alfa 2, y observenlo, sería todo el z que hay de arriba a abajo dividido en la hipotenusa, mírenlo, B dividido en su hipotenusa, ¿listo? Y A dividido en su hipotenusa, menos seno de alfa 1. Así que me reducen los cálculos porque es mucho más sencillo memorizar esta fórmula en función de una línea finita que el valor que tengo con una línea infinita o incluso la integral. ¿Bien hasta ahí? ¿Tenemos alguna duda? ¿Listo? Pues si no hay más dudas, si no hay dudas, avanzamos. ¿Cuál es el objetivo entonces? Vamos a hacer ahora un ejercicio ejemplo que nos permita analizar si ese resultado está bien o está mal. Y vamos a acudir a variar ligeramente el ejercicio que tenemos en el libro de la teoría electromagnética de William Hyde, cambiando o dejando el valor de la corriente y cambiando única y exclusivamente el punto. ¿Bien? Entonces,
El ejercicio dice algo así. Voy a colocar las mismas direcciones y cambiar los valores únicos y exclusivos. Supongan que nosotros vamos a hacer una escuadra de dos valores, ¿cierto? De dos líneas que son finitas, en este caso. Entonces, como el primer caso es académico, pues podemos llevarlo acá. Tenemos los ejes X, Y, Z. O porque esto también nos va a realimentar el trabajo que ya hicimos con el campo eléctrico. Supongo que tenemos dos líneas de corriente. Son finitas. ¿Listo? ¿Cómo serían finitas? Van del punto menos infinito a 0, una, y la segunda va de 0 a infinito. Cada una en un eje, obsérvela. Una va en el eje X y la otra va en el eje Y. La dirección de viaje de la corriente va así. ¿Listo? Y tiene un valor de corriente. Vamos a colocarle 3 amperios. Deseamos encontrar cuál es el valor del campo magnético en un punto. ¿Cuál punto quieren? Nosotros, yo lo voy a hacer, similar al del libro, en un punto que esté en los dos cuadrantes. ¿Pudiese estar en la parte de atrás? Claro que sí. ¿Pudiese estar acá? Que es el ejercicio que ustedes van a hacer en casa. Acá. O en el otro cuadrante. Yo voy a tomar este cuadrante y le voy a dar unos puntos. Entonces, supongamos por facilidad, no va a ser simétrico. O puede ser, no, hagámoslo no simétrico para que miren los ángulos. Vamos a decir que hay en X, o que la coordenada de este punto es 3 en la sub X y más, lógicamente por positivo, 4 en la sub Y. ¿Listo? Son números que yo estoy colocando al azar para que ustedes los puedan analizar. Bien, si nosotros hiciésemos estrictamente este ejercicio y nos pusiésemos a modelarlo, tendríamos que encontrar el vector sobre el punto, el vector sobre el punto verde y se nos haría muy eterno el resultado. Sin embargo, ustedes ya tienen los resultados, así que ¿qué es lo que les dice primero? Encuentre alfa 1, encuentre luego alfa 2 y calcule el campo magnético. Sin embargo, observen que para el campo en rojo es una línea de corriente que va en una dirección, que la pudiésemos tomar como una línea finita en una sola dirección y la vamos a llamar la dirección X. Entonces, encontramos el valor en X, luego pues encontramos el valor en Y. ¿Listo? Y sumamos los resultados. Si eso es cierto, pues hagámoslo en X. A ver. Vamos a hacer en color amarillo cómo debería pasar. ¿Dónde arranca la corriente? La corriente arranca en menos infinito. No lo olviden, aunque aparentemente parezca que está paralelo, arranca en menos infinito. ¿Listo? Pongámoslo que lo vamos a hacer acá. Por aquí es menos infinito. Por acá. Para que quede de mejor forma. ¿Listo? Y voy a dibujarlo para que él continúe. La línea de corriente continúa, sino que no la vemos. Bien, lo mismo en verde. La voy a hacer muy larga. ¿Listo? Mírenla. Infinita. Muy larga en comparación con el punto. Si ustedes tienen eso, pues lo que tienen que calcular es los ángulos. Entonces, para la que está en rojo, desde donde arranco hasta donde termina. Aquí está. Alfa 1. Luego, desde donde arranco hasta donde termino, alfa 2. ¿Cuál es el punto de separación? Este es el punto de división que me está diciendo aquí vale 3 en la sub X. ¿Listo? Tengan cuidado porque ese valor va a ser importante. 3 en la sub X es el punto central del ejercicio. Es lo que nosotros llamamos de ahí hacia arriba y de ahí hacia abajo. Entonces, todo lo que esté por debajo de A sub X, pues ustedes saben que tiene un ángulo negativo. Y lo que esté por encima de A sub X o el valor de la línea que ustedes acaban de realizar, pues tiene un valor positivo. Bien, encontramos entonces, si este es el punto, este va a ser el ángulo donde nosotros definimos que arrancaba alfa 1 de X. Y este va a ser el ángulo donde termina alfa 2. Por favor recuerden el orden y si no vamos a perder el punto. ¿Cuánto vale alfa 1 de X?
pues alfa 1 de x va a ser igual a la tangente inversa, o a lo que ustedes lo quieran, seno, coseno, pero nos gustamos con la tangente inversa, del cateto opuesto, ¿listo? Sobre el cateto adyacente. Para mi caso, el cateto opuesto es la distancia que hay de acá a aquí, infinita. Sobre el cateto adyacente, que es 4. No lo olviden. X sobre 4. ¿En qué punto la tangente es infinita? Pues si ustedes recuerdan, la tangente es infinita en pi medios, ¿cierto? Y en menos pi medios. Hay que identificar cuál signo. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos observar si el infinito estaba positivo o el infinito estaba negativo. Claro, la medida me decía inmediatamente cuál era su ángulo. Y es que si estoy por debajo del eje X, pues este valor es menos infinito. ¿En donde la tangente es menos infinita? En donde los valores están cruzados. Entonces, en el primer cuadrante, entre el primer y segundo cuadrante, o entre el tercer y cuarto cuadrante. Y esto nos da menos 90 grados. ¿Listo? Dos formas de encontrarlo. Estamos por debajo del eje de simetría, mírenlo, 90 grados, pero por debajo del eje de simetría, o la distancia es menos infinito hacia la parte de atrás, porque es donde arrancamos. Bien, hasta ahí. Alfa 2x, pues es muy sencillo de calcular porque es tangente a la menos 1, ¿cierto? Del cateto opuesto versus el cateto adyacente del triángulo que ustedes observan en alfa 2. Entonces el cateto opuesto es 3, positivos porque está por encima del eje de simetría, y el cateto adyacente es 4 porque está por encima del eje de simetría. Si ustedes tienen a la mano una calculadora, van a encontrar, si quieren lo pueden hacer en radianes, lo pueden hacer en grados, en lo que ustedes quieran, van a encontrar inmediatamente cuál es su resultado. Entonces, el resultado es, bien, a mí me da 36,9 grados positivos, nuevamente porque está por encima del eje de simetría que plantamos originalmente. Luego, calculamos alfa 2x, me va a dar, perdón, alfa 1y, en rojo, verde. Alfa 1y es igual a tangente a la menos 1. No olviden colocar su eje de simetría, mírenlo, este es el eje de simetría, el punto donde queremos, hacia acá y hacia acá. Entonces, ¿cuál es el ángulo? ¿Listo? Así van a encontrar su ángulo en valor o en función del valor. ¿Listo? Entonces lo encuentran e inmediatamente se dan cuenta que es tangente a la menos 1 del ángulo desde donde parte la corriente. Entonces, este es alfa 1y y este es alfa 2y. Entonces, la tangente alfa 1y es la tangente a la menos 1 del ángulo, no olviden, este es alfa 1, y será cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y para mi caso, voy a quedar el restante, ¿cierto? Que si no estoy mal es 53,1 grados. ¿Cómo lo sé? Observen que entre el eje de simetría azul y el eje de simetría verde, los dos que acaban de subrayar, hay 90 grados, así que si en uno había 36, en el otro está el restante, 53,1 grados. Y alfa 2y, que debería ser igual a la tangente a la menos 1, ¿listo? De los valores está por el encima del eje de simetría, es evidente, es positivo. Bien, de el valor infinito, esto que tenemos, dividido entre 3. Eso me da 90 grados. Bien, no olviden que nosotros vamos en función del valor que estamos trabajando para cada uno de esos valores. Una vez tenemos esos resultados, nosotros tenemos que recordar esto, que aunque se me había escapado aquí, hay una particularidad, y es que este alfa está por debajo del eje de simetría, así que alfa 1y es negativo. Bien, ojo, no olviden, eje de simetría 1, eje de simetría 2.
¿Listo? Lo que esté por encima es positivo, que en este caso serían 90 grados y 36, y lo que esté por debajo es negativo, que es menos 90 y menos 50. Y calculan el resultado. Dicen, ah, bueno, el campo magnético de una línea finita, pues será I sobre 4 pi rho. Esto, no olviden que las direcciones van directamente ligadas hacia su phi, ambas en su phi. ¿Listo? Tienen que identificar a su phi, y aquí es importante. Entonces, la primera parte, identificar a su phi. Entonces, ¿cuál es el a su phi que rodearía al primer vector o a la primera línea de corriente que yo observo? Mírenla. Miren, esta es mi a su phi, el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Listo? ¿Cuál es el sentido contrario a las manecillas del reloj? Pues si aquí yo originalmente tenía que en el eje Z iba girando al revés, nosotros tenemos que en este momento está girando hacia esa dirección. Sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Cuál es ese nuevamente? Sentido contrario a las manecillas del reloj es como si estuviese en contra del eje X. ¿Esto? Si lo que quiera en contra del eje Z, voy a devolverme un poco para que podamos entender este concepto. A la definición. A ver. Podría ser por acá. Miren lo que ocurría. En contra de las manecillas de reloj quiere decir que cuando nosotros tenemos el valor de A sub Z saliendo, esto hacia, si nosotros ponemos el dedo hacia donde apunta sub Z, el dedo pulgar de la mano derecha hacia donde giren los dedos, pues va a quedar el sentido contrario de las manecillas de reloj. Eso es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo a la hora de aplicar el resultado. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí el resultado, ustedes colocan el dedo pulgar en la dirección del eje X y van a observar inmediatamente que esto va girando en esta dirección. Bien, es importante que lo tengan en cuenta. Y en el eje Y, cuando yo voy moviéndome en esta dirección, que es la dirección de la corriente, ¿listo? Porque aquí me quedo, ¿ves? La dirección de la corriente va así, por lo tanto, la dirección del campo magnético así, aquí la dirección de la corriente va así, por lo tanto, la dirección del campo magnético así. Eso es importante porque me permite definir a mí cuál es phi. Recuerden que el phi del eje X es diferente al phi del eje Y. Y eso es lo que me va a permitir sumar los resultados. Seno de alfa 2, ¿cierto? Menos seno de alfa 1, ambos en X. ¿Listo? En mi dirección a su phi. Ya vamos a definir cuál es mi dirección a su phi. A su phi 1, porque es la dirección de la primera línea. Más seno de alfa 2 en Y menos seno de alfa 1 en Y. En mi dirección a su phi 2. Y con esto finalizo el ejercicio. ¿Qué me falta? Reemplazar y poder encontrar cuáles son los valores de A sub phi 1 y cuáles son los valores de A sub phi 2. Entonces, ¿cuáles son los valores de A sub phi 1 y cuáles son los valores de A sub phi 2? Si ustedes se ubican, evidentemente, en lo que teníamos del dibujo, pues ustedes ven que él está girando a su alrededor. Bien, por ejemplo, para el caso de mi eje X, yo estoy sobre el plano XY, así que no tengo sino dos ángulos phi. O el que entra al plano o el que sale del plano. Es decir, o es más Z o es menos Z. Quiero que lo entiendan. No puede ser ni X ni Y porque X y Y hacen parte del ejercicio. Así que cuando yo haga el cálculo, como estoy sobre ese plano, tengo que identificar el plano. Si estoy sobre el plano XY, la única opción que tengo es que sea Z o menos Z. ¿Listo? Entonces, para el caso de Z o para el caso de la línea que va en X, nosotros podemos encontrar fácilmente, ¿listo?, que nuestro ángulo o nuestro valor de A sub phi viene, mírelo, entrando al plano. Eso quiere decir que viene en menos A sub Z. Mientras que para el caso de nuestro A sub Y, viene entrando al plano. ¿Al plano cuál? Supongo que es en el piso. Esto, pues si yo vengo girando en un sentido que ingrese al plano en menos A sub Z por encima, y si vengo en un sentido que ingrese al plano por debajo, es más A sub Z, porque vengo subiendo. Y esos van a ser mis resultados. Entonces calculo, y me va a quedar que H va a ser igual a I sobre 4 pi rho multiplicado por el seno
de alfa 2, que para nuestro caso nos dio, no recordamos, alfa 2 en X, 36,9 grados, ¿cierto? Menos seno de menos 90, seno de 36,9 grados menos seno de menos 90. Todo esto en la dirección a sub z, más seno de alfa 2 en Y, lo tenemos caracterizado como 90 grados menos seno de menos 53. Menos seno de menos 53,1 grados. ¿Listo? Y esto va en la dirección y esto va en la dirección de los valores que encontramos. Así que esto me da I sobre 4π multiplicado por seno de 36,9. Ustedes van a encontrar directamente, a ver, pues se nos debería dar, vamos a buscarlo, vamos a calcularlo. Entonces nos dará por el punto 6 menos 1 más 1 en la dirección a sub z más 1 más punto 8 en la dirección a sub z. Colocamos los signos y llegamos automáticamente al resultado, que es un número calculado como 1.6 en negativo, 1.8, así que aquí me da 0.2 en la dirección a sub z, y 0.2 pues multiplicado por eso, pues dará el resultado 0.2 y sobre 4π en la dirección a sub z. ¿Cómo lo hice? Simplemente el mayor es este y el menor es este, que es negativo. Listo, muchachos, ese sería el resultado del ejercicio que nosotros estaríamos haciendo.